Bueno, bienvenidos a este tercer podcast en el cual no estoy solo, sino que me acompaña, ya te dije de varias maneras, ¿no? En los podcasts anteriores. Hoy te voy a decir mi brasilera favorita. Ay. ¿Hay muchas brasileras? Pero vos sos mi favorita, claro. Estoy Bueno, hablando de brasileras, hay en todo Brasil, seguramente. y fuera de Brasil también. Pero Aquí un ejemplo. pero vos Claro. sos no solo mi brasilera favorita, Sí. sino mi esposa, mi compañera de milicia, ¿no? Y de aventuras. Bienvenida, Shirley Sí, Busso. mi amor. Gracias. Bueno, un placer seguir acá en este espacio que nos encanta compartir con ustedes. Estamos recibiendo muy buenas devoluciones, ¿eh? Muy, la verdad Eso que es muy bueno. interesante. Sí, sí. Bueno, te podrías casar conmigo si querés también. Podemos. Ya nos casamos. Cierto. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a este tercer episodio donde vamos a hablar específicamente sobre cómo planificar con la tarea en mente? Estamos en esto que hemos llamado la tarea. Ujú. La tarea es aquello que tenemos que definir y tenemos que alcanzar, ¿sí? En el caso del líder, del pastor, es cumplir con la gran comisión y luego buscar cuáles son esas tareas dentro del grupo. Pero hoy vamos a tratar de trabajarlo desde la planificación, ¿sí? A través de, y vamos a aportar algo que tenemos en UCIA, que es el método árbol. Excelente. ¿Entramos de lleno entonces? Ahí vamos. Bienvenidos a la trilogía del liderazgo, ser, saber y servir a la luz de las Escrituras. Mi nombre es Gustavo Prieto, director de UCIA, y te doy las gracias por sumarte unos minutos conmigo. Este podcast está pensado especialmente para pastores y líderes que buscan herramientas prácticas, aplicables y profundamente bíblicas para fortalecer su ministerio. En este espacio hablaremos de identidad, de formación, de sensibilidad espiritual, pero sobre todo de cómo liderar con un corazón alineado a Dios y con una visión clara para servir mejor. Así que acomodate, respira hondo y abramos juntos este espacio donde la palabra ilumina el liderazgo y el liderazgo se convierte en servicio. Empecemos. Entonces, como decíamos, la tarea es aquello que tenemos que poner bien en nuestra mente y definirla para que no se vuelva una actividad, ¿no? La tarea y la actividad son dos cosas distintas y creo que la hemos trabajado muy bien en los procesos anteriores, pero hoy vamos a medirnos en un tema que para mí es clave y es cómo planificar desde la tarea y no desde la urgencia. Interesante ese punto porque solemos confundir, ¿no? Lo que es urgente con lo que es importante y ahí empezamos a mezclar todo aquello que tiene que ver con nuestra planificación. Si bien la tarea no es lo mismo que las actividades, pero ya aclaramos que una tarea contiene actividades, pero esas actividades me tienen que llevar al cumplimiento, al logro de la tarea. Por eso la planificación se vuelve vital en todo esto. Yo diría que es la columna vertebral, ¿no? Donde podemos plasmar y podemos diagramar justamente un plan de acción para que la tarea que ya hemos recibido de parte del Señor se concrete. Exactamente. El problema es que hemos notado a lo largo de los años, nosotros somos tercera generación de pastores, por lo tanto, no simplemente que nuestros familiares en su gran mayoría trabajan en el ministerio, Sí. sino que conocemos pastores alrededor del mundo. En su gran mayoría la falta de planificación los lleva a estar tomando decisiones sobre lo urgente y no sobre lo importante. Sí. Y el problema de terminar tomando acción sobre lo urgente y no sobre lo importante es que, yo digo, terminamos dando vuelta en el desierto, ¿no? Damos 2 pasos para el frente y un pasito para atrás, ¿no? Y vamos para adelante y vamos para atrás y siempre damos vuelta
en un mismo lugar y hemos encontrado en este proceso a un montón de pastores cansados, frustrados, heridos, hijos de pastores frustrados, cansados y heridos, por falta de justamente esto que nosotros decimos es la planificación sobre la tarea. Hay un punto ahí que hay que destacar, claramente no es el tema central hoy, pero sí está incluido, y es la gestión del tiempo en todo esto, ¿no? Porque lo que vemos que sucede frecuentemente, también nos ha pasado en algún momento, claro que sí, es que cuando no tenemos claridad de la tarea y no tomamos el tiempo aún para planificar cómo vamos a concretar esa tarea, perdemos uno de los recursos más importantes que el ser humano tiene, y es el tiempo. Es el único recurso que no se puede recuperar. Un bien escaso. Un bien escaso. Pero sin embargo, las 24 horas del día siguen siendo las mismas 24 horas del día, ¿no? El punto es que tenemos tantos distractores hoy, tenemos tantas cosas que si no planificamos bien, desde nuestro día hasta las actividades que vamos a hacer para cumplir la tarea, se nos van a pasar los días, los meses y por qué no los años sin que llevemos a cabo la tarea. Y eso sí es peligroso. Totalmente. Y sabes que la falta de planificación entonces termina hiriendo, termina gastando, termina sacándonos del foco y entonces termina consumiendo nuestro tiempo, por más temprano que te levantes. Sí. Si no podés gestionar el tiempo, que no es el tema de hoy, pero seguramente vamos a tener algo dentro de UCIA con respecto a gestión del tiempo y manejo de gestión del tiempo en cuanto a cursos para pastores y líderes. Vos sos muy buena gestionando esto. Pero lo que vamos es a esto, ¿no? Cuando estamos sin planificación, el tiempo es este recurso que se va y que ya no vuelve, y cuando queremos acordar, hemos tenido 3, 5, 10 años de ministerio y no hemos tenido ningún fruto. En mi libro, Una iglesia saludable e influyente, explico un modelo de trabajo o el método, que lo hemos llamado el método árbol. No vamos a entrar de lleno a qué significa el acróstico porque ya están los podcasts aquí en Spotify, pueden buscarlo. También dentro de la trilogía del liderazgo. Pero que a propósito es muy interesante y vale la pena que se tomen el tiempo para ir y escucharlo, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. También tenemos cursos dentro de UCIA para enseñarles a diagramar la meta, ¿no? Pero entendemos que, por ejemplo, este método que el Señor me dio hace un tiempo atrás es una herramienta que ayuda a los líderes a ordenar, a pensar, a definir objetivos que nos aclaren la mente, la visión y que nos lleven a una meta puesta en nosotros por el Espíritu del Señor en nosotros y no por la urgencia de lo que tenemos que pasar en este conflicto, situación que estemos viviendo. Y que puede ser temporal, ¿no? Porque todos estamos expuestos a distintas circunstancias que vienen, que nos toman por sorpresa, que no esperábamos. Sin embargo, la planificación creo que es esa hoja de ruta, ¿no? Que siempre nos vuelve al eje, pero siempre y cuando tengamos plasmado algo que veíamos en los podcasts anteriores, que tiene que ver con escribir. Acá se clarifica un poco más por qué es tan importante escribir la visión, porque cuando yo estoy en medio de una situación que no esperaba y que es difícil y que requiere toda mi atención, bueno, sin duda la tengo que dar, pero eso es temporal y necesito volver luego al eje de lo que Dios me mandó a hacer y retomar esa planificación. El tema es que si no está escrita, si no hay pasos concretos que me ayuden a tomar acciones día a día, porque a veces se da algo, ¿no? Que creemos que hay que hacer un montón de cosas para sentir que estamos avanzando. Y ojo, porque tendemos a confundir activismo con avance. No todo lo que se mueve es sinónimo de avance. Ojo con eso.
hay gente haciendo muchas cosas y no necesariamente avanzando. Por eso es bueno aclarar que cuando hablamos de escribir, hay que escribir enfocados en la tarea, porque Sí, si no terminamos llenando agendas. Podemos sí, tener una claro. agenda llenísima, pero estar vacíos en los resultados porque no estamos encaminando a la iglesia y a quienes estamos liderando hacia un lugar específico. Entonces, cuando la tarea es clara, la planificación entonces se vuelve mucho más liviana, mucho más relajada, mucho más enfocada y se vuelve mucho más espiritual. No estamos deteniendo el avance del Espíritu Santo por sentarnos a planificar la semana, el mes, el año y dónde querés estar en la visión que Dios te dio en el próximo año, en los próximos 3 años y los próximos 5 años, si el Señor no vuelve o si el Señor no me lleva. Dios puede marcarme los próximos 5 años de la congregación, aunque yo no esté en el medio después y me vaya antes. La planificación sigue porque no es simplemente lo que yo puedo alcanzar, es lo que va a alcanzar este pueblo al que nosotros estamos ministrando. Decíamos el domingo en el mensaje dominical, no sabemos lo que va a pasar 400 años más adelante con esta generación que hoy está llegando al lugar de Dios, que es la iglesia que estamos levantando acá en Mendoza, ¿no? Entonces, la planificación es lo que guía al cuerpo de Cristo para entender su lugar en el mundo. Entonces, y hay que saber, me parece a mí, es que la Biblia nos enseña este tipo de avances. De hecho, Dios es el mejor ejemplo de alguien que planifica. Y a mí me gusta muchísimo esto que estás trayendo porque en algún punto del camino como cristianos, no sé dónde nació esto, pero se desconectó la parte justamente de planificar con lo espiritual. Cuando esto es 100% espiritual, Dios no es un Dios que improvisa. De hecho, la Escritura dice sobre él que él anuncia el final desde el principio. Dios tiene, dice la palabra, un plan trazado que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y si vamos al comienzo de todas las cosas en Génesis, podemos ver que cada día Dios tuvo una acción concreta, Dios hizo algo específico, separó luz de tinieblas, tierra de aguas y así fue creando, y todo tenía un orden para que llegáramos al final de esta parte de la creación donde Él establece al hombre en un lugar que ya tenía todo lo necesario, todos los recursos para que el hombre pudiera vivir. O sea, esa acción de Dios muestra claramente un Dios que planificó. Día 1 voy a hacer esto, día 2 hago esto, y a veces nosotros podemos ser como los que arman una fiesta, siempre digo este ejemplo, ¿no? De cumpleaños y a última hora, bueno, pongamos esto, y nos olvidamos siempre más de algo, pero cuando tenemos una mentalidad de organizar y de planificar, mínimamente agarramos un papel y una lapicera y escribimos, ¿no? ¿Qué queremos que haya? ¿Quiénes tienen que venir? O sea, si nuestro Padre es un Dios que planifica, eso significa que esa parte de su naturaleza también está en nosotros, porque esa es su esencia también y nosotros también, fuimos hechos a su imagen y semejanza, debemos desarrollar esta actitud de ser hijos de Dios, líderes, ministros, que aprendamos a planificar para lograr lo que Él nos encomendó. Para el que dice que no está planificado, el mismo Jesús confirma cuando Él viene, no todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros ya conocemos el fin de las cosas porque ya han sido reveladas. ¿Cómo puede ser revelado el fin de algo que todavía no ha pasado, ¿no? Exactamente. Porque eso ya está en la presencia del Señor, está planificado. Es más, ya llega el momento, el tiempo final donde ya nadie más va a poder decir, Señor, abrime las puertas del arca que quiero subir, ¿no? Pero vamos a ir rapidito porque ya hemos avanzado mucho en el tiempo. Wow. Nos encanta hablar.
Sí. Pero, por ejemplo, Proverbios 16:3 nos enseña esto, ¿no? Encomienda al Señor tus obras, ¿no? Otra versión dice tus proyectos también, Ujú. ¿no? Que dice tus proyectos y termina diciendo y tus pensamientos sean afirmados en el Señor. Quiere decir que mis pensamientos tienen que tener el filtro del Señor. Cuando yo me siento como pastor, como líder, a planificar, digo, Señor, si hay algo de mí en esto, córrelo. Quiero la inspiración de tu Espíritu Santo para que llevemos juntos a esta congregación a donde nos corresponda. ¿Cómo se trabaja eso? De acuerdo a los dones que tengas en tu iglesia. Hay iglesias que tienen ciertos dones que vos no tenés en tu iglesia. Sin duda. Y sin duda, no, el ojo no puede ser mano y la mano no puede ser pie. Entonces, sí, Señor, déjame trabajar según los dones que tengo en el Espíritu en mi congregación. En el libro GPS a la Cruz, que es donde estamos basando todo este tema de la tarea que escribió hace un tiempo Poli como psicóloga social, y yo puse toda la parte de meditación espiritual en cada uno. Eso se define muy bien esto, ¿no? El trabajar según dones. Y en el libro Una Iglesia Saludable también trabajar según los dones, porque a veces queremos copiar lo que hacen otras iglesias y nos terminamos frustrando porque terminamos haciendo actividades para entretener, a ver si tenemos el mismo resultado que aquel que tiene los dones, las personas, y fluyen en esos dones. La gente no se cansa, la gente viene, la gente participa, la gente actúa de acuerdo a su don y nosotros lo hacemos de acuerdo a una actividad. Sí. No encontramos ese resultado. Es encomendemos al Señor esa tarea. Bien, el Evangelio de Lucas también nos habla ahí en el capítulo 14, del 28 al 30, el costo que hay en edificar sin antes calcular. Y este pasaje me gusta muchísimo porque es aplicable a todo lo que hacemos en nuestra vida. ¿Quién que piensa construir, lo estoy diciendo con mis palabras, una torre, primero no se sienta y hace los cálculos? Y eso es tan sabio. Es interesante porque te viene diciendo, porque después si no otros hasta se le burlan. A eso voy, es tan sabio justamente por eso. A ver, quiero entrar a una carrera universitaria. Muy bien, primero hago los costos, el cálculo, si tengo todo lo necesario para empezar y terminar. Si quiero edificar una casa, pasa lo mismo. Si quiero levantar un ministerio, si quiero emprender un negocio, por supuesto que está de por medio esta variable que nosotros tenemos como hijos de Dios, que es la fe, por supuesto. Pero estoy hablando de aquello que nos concierne a nosotros. En lo que a mí respecta, tengo que hacer ese cálculo. Tengo que saber, y para eso está la planificación también, ¿no? ¿Tengo todo lo necesario para empezar con esta tarea y acabarla? No sea cosa que luego se burlen y el nombre del Señor quede blasfemado en todo esto. Totalmente, y si no, ¿cómo voy a ir generando esos recursos? Exacto. Porque yo ya sé que mi primera etapa de tal actividad me va a costar 1.000.000, aunque tengo 100. Sí. Pero ¿cómo genero los 900? Por supuesto. ¿Cuánto le pido al Señor? Porque también es importante decir, Señor, necesito 1.000.000. Por supuesto. Y tenemos 100. Entonces, planificaste. Por supuesto. ¿No? Y ahí viene justamente el ponerte a pensar y a decir, bueno, los costos reales, ¿no? De esto. Si el Señor está en este asunto, querido pastor, querido líder, quédate tranquilo, tranquila, porque el mismo Señor se encarga de traer las ideas creativas acerca de las cosas que hay que hacer para generar lo necesario. Pero no puedo entrar a un proyecto, sea el que sea, los cálculos correspondientes. 1 Corintios 9:26, el apóstol Pablo decía, yo no ando como golpeando al aire. Todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque no tengo nada que hacer, o intentando dar, en Argentina diríamos, manotazo de ahogado, ¿no? Como sino puro loco, dirían en otros países, como puro loco. Sí. Muy bien, no sé cómo se dirá en portugués, no importa. Pero el problema es este, yo no puedo andar desesperado buscando llegar a un lugar sin tener el objetivo claro, sin tener
la meta clara. Esa meta se llama la tarea. Ujú. Esa tarea, todas mis actividades, todo lo que yo soy, tienen que ser filtrados teniendo presente la tarea. Entonces, en el método árbol, que lo damos en el curso que tenemos en UCIA, academiaucia.com, pueden ingresar cuando ustedes quieran ahí y empezar a ver lo que tenemos. Hablamos muchísimo sobre esta herramienta de metodología de pensamiento. Lo voy a decir muy rápido. Es un acróstico, es ampliar, es mantener la mente abierta, no me cierro. Ujú. Recepcionar va más allá que simplemente decir a la persona, bienvenida, la estábamos esperando. Hay que tener toda una planificación detrás. Ujú. Hay todo un capítulo en el libro sobre esto y todo un curso en Lucía sobre Sí. esto. Bendecir. Esa tiene que ser una tarea, una acción constante. Yo no tengo que ir a buscar a la gente para que cumplan mis sueños. Yo tengo que alcanzarlos para que ellos conozcan al Señor, se desarrollen y ellos sean impulsados a seguir predicando el Evangelio. No es por mí, es por ellos. Te bendeciré y serás bendición, Totalmente. ¿no? Bendecir, operativizar, que es una palabrita, más de una vez quise cambiar en ese acróstico la O de operativizar por oración, pero la oración es un pilar que tiene que tener la iglesia. Es más, uno de nuestros pilares Sí. en la congregación es la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia que se frustra en su proceso porque no hay relación. La operativización, vamos, Vamos, que me salió. salió, es hacer, cumplir con esa tarea utilizando la mayor cantidad de recursos, minimizando los esfuerzos. Porque si yo sé que tengo 18 músicos, puedo tener una banda y puedo tener 5 reuniones, pero si tengo solo 3 músicos, no metas 5 reuniones, prepara otros músicos. Porque Exactamente. los frustras, los quemás matás, los en el quemás. proceso. A no ser que los contrates la iglesia y ellos digan, sí, yo le puedo dedicar tanto tiempo al Sí, Señor. Pero eso también es parte de la planificación. Sí. ¿Tengo los recursos para contratarlos? Algún día hablaremos de eso, no nos vamos a ampliar. Y el último es, nosotros debemos liderar porque fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Y es que el método árbol creo que nos enseña a mantener la mirada en esa meta, ¿no? Y una actividad que no está enfocada en la tarea va a traer cansancio. Una actividad con tarea trae mucho fruto. Una actividad enfocada en la tarea trae a nosotros mucho fruto. No tenemos mucho más tiempo, podríamos hablar mucho más, pero ¿qué te Sí. parece si le dejamos un par de cosas a los pastores, ¿no? Y lo primero sería elegir una actividad actual y preguntarte, por ejemplo, ¿cómo conecta esto que estoy haciendo con la tarea original que tiene mi iglesia o que tiene el grupo? ¿No? Sí. Es cómo conectamos lo que hoy estamos haciendo con la tarea, si tenés definida la tarea, ¿no? Claro. Y si no, tienen que escuchar los podcasts anteriores para entender esto y hacerlo con urgencia. Estamos en un buen tiempo para hacerlo, ¿no? Porque vamos a empezar un nuevo año y creo que debiéramos tener claro hacia dónde vamos en lo Si que no Dios nos conecta, mandó. eliminar o reformar esa tarea. O reformularla, ¿no? Reformularla, reformarla, adaptarla. Si no es que tenés que cerrar esa área de la iglesia, pero si esa área de la iglesia te está desgastando, es porque definitivamente no estás operativizando o no estás enfocado en la tarea que el Señor te ha dado o no la has trabajado de una manera que te ayude a alcanzar el objetivo final, que es la gran comisión. Y ¿no? que seamos hallados fieles, ¿no? Creo que eso lo resume, sí. Porque lo que Dios te encargó a vos, querido pastor, pastora, líder que nos estás escuchando, puede ser distinto en el lugar donde estás a lo que nos encargó a nosotros. Pero el punto es que cuando estemos delante de Él, seamos hallados fieles en lo que Él nos encomendó. Y por eso hay que conocerlo, entenderlo, plasmarlo,
desarrollar el plan de acción, la planificación para poder concretarlo. Podemos terminar con esta pregunta, ¿no? Al pastor, al líder, al que está ahí escuchando es, ¿realmente conoces lo que Dios te encargó? Uh-huh. Si lo conoces, planificá sobre eso y no sobre otra tarea, sobre otro objetivo, sobre ninguna cosa que sea tuya, que lo que venga del Señor. Y si no lo conoces, creo que es un buen tiempo ahora para hacer una pausa. Totalmente. A veces hay que hacer esas pausas y tomar el tiempo que necesites con el Señor para preguntarle, porque no te olvides que al final la visión siempre es de Dios. Amén. Llegamos al final de nuestro podcast. ¡Qué rápido se pasó! Demasiado rápido. Pero bueno. Espero que lo hayan disfrutado ellos tanto como nosotros, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que lo puedan compartir, que puedan compartir esto y mandarle a sus pastores amigos, a los líderes de su congregación y poder decirles esto. Necesitamos enfocarnos en la tarea que Dios nos da como iglesia. Así que, amado, querido pastor, te esperamos en el próximo episodio de la trilogía del liderazgo, ¿no? En esto que hemos llamado la verdadera tarea del líder cristiano. Hasta la próxima, bendiciones. Gracias por acompañarme en este episodio. Te invito a visitar nuestra página web academiaousia.com, donde vas a encontrar recursos gratuitos y cursos diseñados para pastores, líderes y laicos que quieran crecer en el ministerio. Soy Gustavo Prieto y esto fue la trilogía del liderazgo. Nos escuchamos en el próximo episodio.